Qué bueno que me acompañen en un episodio más de Lian Verónica desde la Diestra. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre el asunto de la violencia contra la mujer, específicamente las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Este fin de semana en Puerto Rico, estamos en febrero del 2025, ocurrieron 2 muertes en 2 pueblos diferentes. El primero, un joven asesina a su pareja de un tiro en la cabeza, dejando a esta huérfana a 3 menores de edad. Vemos en pantalla aquí el individuo. También tuvimos otra muerte de un comerciante famoso en el área sur que también asesina a su esposa de un disparo, y el hombre alega que todo se debe a que él estaba defendiéndose. No se hace esperar las diferentes discusiones en el país respecto a cómo debemos abordar el tema, cómo se debe de intervenir y cuáles son las cosas que podemos hacer para tratar de atajar este problema. Mire, este problema no es un problema únicamente de Puerto Rico. Cuando vamos a la mayoría de los países y jurisdicciones, vemos que esto es un patrón, esto es un fenómeno que se repite en muchos países. Y de hecho, las propuestas que nos están haciendo muchas de las organizaciones de base ideológica y analistas y expolíticos es una, ¿verdad?, diría yo, demasiado sencilla, y es utilizar el currículo de perspectiva de género para tratar de atajar este problema de la violencia contra la mujer, específicamente las muertes. Y uno se tiene que preguntar si realmente esta curita es efectiva. Y como yo siempre les digo a ustedes, tenemos que ir a las jurisdicciones y a los países donde se ha tratado de implementar esto, si en efecto ha sido efectivo, si ha funcionado, si ha bajado este tipo de crimen, y la realidad es que no. Pero aún así insistimos en que esta debe de ser la respuesta para la violencia contra la mujer en Puerto Rico, dejando afuera los verdaderos factores que son múltiples sobre la violencia y ese motor que genera violencia en Puerto Rico. Pero quiero que escuchemos, antes de pasar a cuáles son esos factores, quiero que escuchemos todavía las discusiones que estamos teniendo en nuestro país en este momento. Producción. De género. Se me hizo la marcha más grande que se me hizo como gobernador. A ellos les pido, a los que hicieron aquella marcha oponiéndose a la educación con perspectiva de género, a los que no dejan de orar, pero se oponen a todo, les pido que reflexionen en este momento por esas familias que hemos estado perdiendo. En aquel momento eran 23 los feminicidios, más o menos el mismo número de ahora, el mismo número del año pasado. Y la crisis llegó al nivel de que hubo que actuar de manera dramática, ¿verdad? Vamos a pararlo ahí un momentito. Miren, el exgobernador Alejandro García Padilla menciona y acepta que una de las marchas más grandes que se llevó en Puerto Rico para oponerse al currículo de perspectiva de género fue bajo su administración. Y en efecto, así fue. Curiosamente, la prensa no quiso reseñarlo, tampoco quiso transmitir los visuales de la cantidad de personas que se dieron cita oponiéndose a que se implementara el currículo de perspectiva de género. El currículo de perspectiva de género que proponía el exgobernador no atendía el asunto de los valores, de la violencia en las escuelas, sino que implementaba e incluía temas muy particulares de índole sexual, específicamente temas de la diversidad sexual, es decir, LGBTQ, y temas de la identidad de género, temas de las relaciones afectivas entre parejas del mismo sexo. Y la gente se preguntó cómo ese currículo atendía el problema de violencia en las parejas, cómo eso atendía el problema de violencia en las escuelas. Incluso bajo su administración se compraron unos materiales, unos libros que le decían a los niños específicamente cómo disfrutar los actos sexuales. Y los padres, lógicamente, con sentido común, se levantaron a decir ¿qué tiene que ver eso con atajar el problema de violencia en las escuelas, en las parejas, en el noviazgo y la violencia entre los hombres y las mujeres? Pero eso el exgobernador no se lo quiere decir a usted.
Así que en efecto fue una de las manifestaciones más grandes, otra que también se llevó a cabo, bastante grande, aunque no llegó a los niveles, ¿verdad? De esa manifestación fue contra el exgobernador Ricky Rosselló. Entonces él menciona esta gente que ora mucho, pero que se está oponiendo a esta propuesta para atajar el problema de violencia, en un tono, ¿verdad?, diríamos despectivo, porque estos son los fundamentalistas que oran, pero que se oponen a las soluciones para trabajar con este problema. Y me parece que volvemos a lo mismo, es un ataque nuevamente a las personas que se oponen a toda esta agenda sexualista. Y es lamentable, porque lo que seguimos haciendo es resbalando en el mismo lapachero, como decimos acá, pero no atendemos verdaderamente el problema de violencia. Vamos a continuar viendo el video. El gobierno que llegó se dio a las presiones y eliminó la carta circular con perspectiva de género. Yo les reclamo a los que se opusieron por estos asesinatos que se han estado cometiendo desde entonces. Y con todo respeto. Vamos a ponerlo ahí. Otra cosa que él mencionó, que lo pasé por alto, pero quiero mencionar, él acepta que las estadísticas siguen siendo las mismas. Para ese momento, 20 y pico, y todavía en este momento seguimos con las mismas estadísticas, 20 y pico. De hecho, si vemos las estadísticas de los pasados 20 años, se ha mantenido relativamente estable. En algunos años tenemos 10, 11 muertes. No estoy diciendo que nos debemos de conformar con que sean esos los números, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que sí les estoy planteando es que ellos mismos aceptan que las estadísticas siguen estando estables. En unos momentos sube a 20, luego vuelve y baja a 15, 18 y así sucesivamente. Así que ese salpafuera que forma la prensa en Puerto Rico diciendo que en Puerto Rico están elevados los casos, este tipo de cosas, no es real y lo podemos corroborar fácilmente con los números para nuestro país. El propio exgobernador lo acepta. Cada vez que ocurre una muerte, nos exasperamos, gritamos, perspectiva de género, pero las estadísticas siguen siendo las mismas a pesar de que no se ha implementado, ¿verdad?, un sistema específico para tratar de atajar este problema. Seguimos. Los abortos no son más importantes que estas 4 mujeres asesinadas. Los abortos, digamos, Marilu. Mira, vamos a dejarlo ahí. Los abortos no son más importantes que este asunto de las muertes de las mujeres. Es decir, los niños que mueren y las jovencitas, las niñas menores de edad que van a abortar coaccionadas en ocasiones por sus victimarios que pueden estar en su entorno de familia o en su entorno comunitario, eso no es más importante. Las muertes de estos seres humanos tienen menos valor que las muertes de estas mujeres. Así que ellos tratan de equiparar, fíjense cómo traen los temas, ellos tratan de equiparar una cosa con la otra y uno se tiene que preguntar qué tiene que ver eso. ¿Qué tiene que ver eso con las muertes de estas mujeres a causa de sus parejas? Unas muertes son más válidas que otras, tienen más valor que otras. Pero esas son las discusiones profundas que tenemos en nuestro país y francamente deja mucho que desear. Entonces pasamos a la otra panelista que da su opinión respecto a esto. Vamos a escucharlo. Discute un asunto como este tan trágico. Yo tengo que decir que a mí personalmente como mujer, además de mucha tristeza, me da un coraje. Porque cada vez que venimos a hablar de un asunto como ese, ¿de qué terminan hablando? De lo importante que es la educación. Entonces nosotros promovemos el currículo con perspectiva de género. En algún momento lo escuchaste mencionar, por lo menos de parte de los que han sido funcionarios de gobierno. No le huyen como el diablo a la cruz. ¿Por qué? Porque están chantajeados por las organizaciones fundamentalistas que dicen que la perspectiva de género es este disparate de ideología de género. Entonces siguen matando a las mujeres y piden educación, pero si ustedes mismos se niegan a que haya educación, el currículo con perspectiva de género que supuestamente se iba a implementar en el 2021, cuando Pedro Pierluisi emitió aquella orden ejecutiva de emergencia, lo eliminaron, pero los culpables son estos fundamentalistas que se oponen a la educación de perspectiva de género, pero más allá de entorpecer, no hacen absolutamente nada. Wow. Y volvemos. ¿Quiénes son los culpables de la muerte de las mujeres?
los religiosos, los fundamentalistas, los que se oponen al currículo con perspectiva de género. Lo que no se discute en estos programas es que las personas que se oponen a este currículo no se oponen porque sí, no se oponen porque simplemente no queremos atender el problema, que es la percepción que estas personas lamentablemente le llevan al público en general. Se oponen porque el currículo de perspectiva de género no atiende los factores, las causas que promueven la violencia en las parejas. No lo atiende. Se oponen porque ellos se preguntan qué tiene que ver los temas sexualistas, LGBT, para enseñarle a la gente que se tiene que respetar. Se oponen porque quieren llevar temas sexuales a los niños desde que están en kinder, primero, segundo, tercer grado. Se oponen porque se preocupan de cuáles son las personas que van a entrar a las escuelas a llevarle a los niños esta información. Se oponen porque cuando buscan la información de los ideólogos de la perspectiva de género se dan cuenta que tiene que ver con asuntos sexuales. Y uno se pregunta, ¿a quién le corresponde hablar de temas tan delicados de orientación sexual, de identidad sexual, entre otros? ¿A quién le corresponde? ¿A un activista con una agenda particular o le corresponde principalmente a los padres? ¿Se le va a dar alguna educación sexual científica que no aborde opiniones e ideas específicas? ¿O se va a hablar de respeto? Porque para enseñar respeto entre los seres humanos, para enseñar que nos debemos de tratar de una manera justa, igualitaria, donde no debe de haber bullying. Para eso no se necesita el currículo de perspectiva de género, no se necesitan los temas sexualistas. Por eso es que las personas, muchos en especial, los padres, se oponen a estos currículos. ¿Por qué no se le abre a los padres en qué consiste el material, las lecciones que se les va a dar, se les va a estar dando a los niños supuestamente para atender el problema de la igualdad que no existe en las escuelas? Y eso es parte de lo que no se discute lamentablemente en estos programas y se recurre a atacar a las personas que se oponen a esto. Estos son los causantes de este tipo de muerte. Mire, no, los causantes no son las personas que se oponen a este currículo de perspectiva de género, que en realidad es ideología de perspectiva de género. No se oponen porque sí. Se oponen por estas razones que yo les he dado. Y continuamos con la discusión porque luego quiero hablarles de algunos de los factores que realmente son los que promueven la violencia en las parejas, que nos negamos a atenderlo. Vamos a este próximo video. Con perspectiva de género lo han convertido en un tema tóxico y político, ahora lo han politizado. Ahora con el tema, ¿verdad? Con la entrada y el movimiento más hacia la derecha del país, lo que está pasando en Estados Unidos, creo que se va a cerrar esa puerta aún más. Yo le pregunto, dentro de ese trabajo que hizo el Comité PARE, ¿qué cosas inmediatas se pueden hacer? ¿O qué se hizo y qué se le debe dar continuidad? Como retomarlo Para tratar de resolver dentro del... Yo creo en el currículo con perspectiva de género, perfecto, pero como es un tema tan tóxico, para no detener todo, pues vamos a ver qué podemos hacer para resolver el problema ahora. Adelantar? ¿Qué se puede adelantar ahora? Yo creo que primero, por lo menos algo que me gustaría aclarar es que no es un tema tóxico, es que así es que lo han vendido. No, de acuerdo. Sí, exactamente. Eso es lo que él quiere decir, que se ha vendido como un tema tóxico. Exacto, pero lo importante, ¿verdad?, es trabajar, primero, yo creo que es bien importante, se trabajó, la discusión fuerte fue en el sistema educativo como tal de Puerto Rico, pero se trabajó también con adiestrar, con conocer, con las agencias, diferentes agencias gubernamentales, las organizaciones de mujeres también pusieron a la disposición todo ese conocimiento, ese expertise que tienen. Se trabajó con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, el tema de los análisis de los safe kits que habían acumulado, el tema de seguimiento de las investigaciones sobre esos casos también, el trabajo en colaboración interagencial, se revisaron unos acuerdos. Vamos a pararlo ahí. Fíjese, se ha hecho un tema tóxico por simplemente señalar en lo que consiste toda esta ideología de perspectiva de género. Es algo tóxico, según nuestros, ¿verdad?, analistas puertorriqueños. Escuchamos entonces a esta invitada que lleva, de hecho, es parte de las que dirige el proyecto de género en Puerto Rico, del Observatorio de Género en Puerto Rico, hablando de todo esto, lo que se estaba haciendo para atajar este problema, y habla de los safe kits, y habla de la educación con perspectiva de género en las escuelas, de la alianza entre las diferentes agencias, y todo eso está muy, muy bien en un sentido, no lo del currículo, de que estamos alertando, de que estamos tratando de establecer colaboración con las agencias, de
de que estamos tratando de resolver el asunto de los safety, todo eso está muy bien. Ahora, ¿eso atiende los factores que generan violencia en Puerto Rico, que generan violencia intrafamiliar? No lo atiende. Si fíjese usted cómo le dan la vuelta al tema sobre la efectividad aparente, pero eso no tiene nada que ver con el currículo como tal. No tiene nada que ver. Esas son cosas que se deben de estar atendiendo, que el gobierno debe de estar involucrado en esas. Se le da un dinero, por ejemplo, al CAF, al centro que atiende las víctimas de agresión sexual. Se supone que se tenga al día todo ese material forense en cuanto a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales en Puerto Rico. Eso no tiene nada que ver con perspectiva de género. Eso tiene que ver con buena administración, que se utilicen bien los recursos y que se haga el trabajo que se tiene que hacer en Puerto Rico. Usted no necesita un panfleto de perspectiva de género para que aquí las agencias y las organizaciones hagan bien su trabajo. Pero fíjense en cómo se mezclan los temas y se da una impresión de que no, si enseñamos perspectiva de género, todo esto se va a resolver. Las agencias, los protocolos que ya están diseñados en las agencias, ¿se necesita perspectiva de género para que funcionen? No. Se necesita buena administración y gente competente que haga su trabajo. Continuemos. Que no se habían actualizado, se volvieron a revisar, se actualizaron. O sea que se es firmó. incorrecto decir, como han planteado algunos, particularmente el Proyecto de Dignidad, es incorrecto decir que PARE no tuvo resultados. Que el comité tuvo resultados tangibles. Exacto. Que hay cosas operacionales ahora mismo. Que hay cosas operacionales que se han trabajado. Es más, yo le voy a decir, Coordinadora Paz para las Mujeres, precisamente en el año 2015, había trabajado unos currículos con diferentes temáticas relacionadas. El tema de las masculinidades, el tema de las leyes relacionadas a estas diferentes temáticas. Wow, ha funcionado PARE. PARE tuvo unas repercusiones maravillosas en Puerto Rico y usted se pregunta, ¿redujo la violencia PARE? Pintar un mural en el Mall de San Juan, ¿redujo la violencia en Puerto Rico? Pintar murales en Río Piedra, ¿redujo la violencia en Puerto Rico? Repartir panfletos donde dice que la masculinidad es tóxica, ¿resolvió el problema de violencia en Puerto Rico? No. No tienen datos de la efectividad del trabajo que hizo el Comité PARE. De hecho, me sorprende que estén hablando de que tuvo una repercusión positiva cuando las propias organizaciones han criticado que no fue suficiente PARE. Pero ahora de repente, por arte de magia, PARE, el Comité PARE creado bajo la administración de Pedro Pierluisi, fue efectivo. Nos tenemos que seguir preguntando realmente qué es lo que nos están llevando aquí en Puerto Rico. Continuamos. El tema de cultura de paz, derechos humanos, o sea, trabajar esa mirada de que no estamos hablando solamente de los derechos de las mujeres, estamos hablando a nivel... Mire, ¿qué tiene que ver eso con atender el problema de violencia? Y eso es para que usted vea cómo se diluye la discusión y no vamos realmente al meollo del asunto. Aquí tenemos otra imagen que producción nos trae. Esta, ¿verdad?, persona, María Narváez, es la persona que también dirige la organización de Kilómetro Cero, una organización que es muy vocal en cuanto a llevarle la impresión al puertorriqueño de que la policía no son sus amigos y que para que mejore la situación en Puerto Rico precisamente hay que reducir el número de policías y su intervención en las comunidades. Pero eso es para otro tema, que ya de hecho lo hemos tocado aquí en algunas ocasiones. Mire lo que ella publica. Gracias por el All Male Panel sobre los feminicidios. Nos matan y ellos son quienes opinan. Fíjese cómo nuevamente se traen este tipo de temas por los pelos y esto es parte, según estas organizaciones, de por qué hay feminicidios en Puerto Rico. Todos son panelistas hombres discutiendo las muertes. ¿Quiénes están ahí? Hombres opinando. Los que nos matan son los que opinan sobre el tema. Así que fíjese cómo esto en Puerto Rico es que se discute lo llanito que se queda. Y nos tenemos que preguntar, ¿esto abona a lo que está sucediendo en el país? ¿Realmente esto resuelve lo que está sucediendo en el país? No le resuelve. Y le quiero mencionar algunos factores que sí están relacionados con la generación de violencia en Puerto Rico. Una de las cosas que no se menciona en el país para atajar este problema de violencia en las parejas es que el historial personal, el historial familiar
de estas víctimas y estos victimarios tiene mucho que ver. De hecho, es en la familia donde se forman estos victimarios y estas víctimas. Les explico. Los niños que han experimentado violencia o que han sufrido violencia, abuso en la infancia dentro de sus hogares o en su entorno comunitario son propensos, como yo he dicho también en múltiples ocasiones, a estar más predispuestos a convertirse en agresores o en víctimas. Pero eso no se discute aquí en Puerto Rico. Las estadísticas para nuestro país son que más del 60%, más del 65% de los actos de violencia que experimentan nuestros menores de edad son a causa de la figura materna o son, ¿verdad?, llevados a cabo por mamá en el entorno familiar. Pero de eso nadie quiere hablar en Puerto Rico. La cantera de victimarios varoncitos se está produciendo en el hogar a causa de mamá. Y yo sé que esto puede parecer pesado, puede parecer sacado, ¿verdad?, de un cuento chino, pero no, esos son los datos, esas son las estadísticas para nuestro país. Si nosotros realmente quisiéramos atender este problema de violencia, tendríamos que ir al núcleo familiar, tendríamos que trabajar con mamá en la familia. Pero eso no se quiere atender, porque decir que una mujer tiene la capacidad de ser agresiva, de violentar a sus hijos, eso no se concibe, eso no se puede hablar en voz alta. Pero las estadísticas para Puerto Rico, eso es lo que apunta y se viene reflejando eso que les estoy explicando al menos desde el 2015, con el primer estudio o el primer perfil que se llevó a cabo en Puerto Rico sobre la violencia infantil. Todavía hoy, al 2024, esos números siguen en aumento. Nos tenemos que preguntar, ¿el gobierno y las organizaciones están dispuestas a entrar a trabajar con este problema? Se reportan estos casos. ¿Cuál es el servicio que se le está dando a las mamás en los hogares, a las mujeres, que son las que crían, para que no maltraten a sus hijos, para que puedan resolver los conflictos de otra manera, para que puedan buscar ayuda? No, eso no se quiere atender, pero decimos que queremos trabajar con el problema de violencia en Puerto Rico. Otro factor que tampoco se menciona ligado al entorno familiar es que, en efecto, la mayoría de los hogares en Puerto Rico están compuestos por mamá, la jefa de familia. Está comprobado que los niños que crecen en hogares donde solamente está mamá presente tienen unos factores de riesgo también adicionales de ser más propensos a ser pobres, o sea, a no superarse, a no poder completar sus grados académicos, así que estar en el sistema, en este ciclo de la dependencia, y a cometer crimen. Las estadísticas dicen, lo tenemos aquí también en estas imágenes que nos comparte producción, son 5 veces más propensos los niños a ser pobres y a cometer actos criminales. Son 9 veces más propensos a salirse de la escuela. No terminan sus grados académicos. Son 20 veces más propensos a terminar en la cárcel. Nosotros en Puerto Rico estamos trabajando con estas estadísticas. No son muy distintas a lo que ocurre en Estados Unidos. De hecho, para Puerto Rico el número es, les quiero decir que Puerto Rico es la primera jurisdicción en Estados Unidos donde hay más hogares compuestos únicamente por mamá. Puerto Rico, la primera jurisdicción. Así que 60 y pico % de los hogares son compuestos por mamá aquí en Puerto Rico, superando a todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Si nos preguntamos entonces qué está pasando con estos niños que se convierten en criminales, que se convierten en agresores, pues tenemos que ir a la raíz. ¿Qué organización o qué analista aquí en Puerto Rico quiere agarrar estos datos y quiere decir, no, esto se atiende de esta manera, estos son los factores, este es el perfil de Puerto Rico, ¿qué estamos haciendo para atenderlo? No, eso se deja a un lado porque es más fácil, es más conveniente quedarnos en lo llano y en lo superficial. Y yo no dudo que algunos de estos analistas realmente tengan un interés y piensen que realmente este currículo de perspectiva de género va a resolver esto. El problema es que, mire, por ejemplo, en los países nórdicos, que fue donde primero se implementó, luego de 20 años
de experimento, el propio gobierno desmanteló todas las políticas de género porque no redujeron la violencia en la población, no redujeron la violencia en la pareja. De hecho, lo que se comprobó fue que los actos agresivos en ese entorno familiar continuaron en aumento porque no se atendieron las causas, no trabajaron con los agresores y tampoco trabajaron efectivamente con las víctimas. Y eso nos pasa al próximo factor, la salud mental. Los trastornos como la depresión, la ansiedad y trastornos de la personalidad están ligados a los actos violentos dentro del entorno intrafamiliar y dentro de la pareja. La pregunta es, ¿queremos atender este otro factor? Nos es más fácil decir que los hombres son violentos, que son malvados, que son malos porque son hombres. Porque las estructuras heteronormativas, patriarcales son las que han promovido. Nada de eso tiene que ver con los factores que realmente hacen que un varón sea un agresor. Aquí en Puerto Rico no hay un andamiaje de salud mental para atender la crisis que tenemos en el país. Muchos de esos actos están ligados precisamente a trastornos de la personalidad, abuso de sustancias, adicciones, pero esos factores no se quieren mencionar. De hecho, la pornografía es otro factor que está ligado a que los hombres sean agresores, agresivos con sus parejas. Esa concepción de la que la mujer es simplemente un objeto de uso y de consumo y luego de descarte, o que la mujer disfruta los actos violentos, es otro de los factores, pero no se quiere atender. De hecho, la pornografía se ha convertido en el maestro principal de nuestros niños y de nuestros adolescentes, pero queremos que ellos vean a las mujeres con respeto y las traten con honra. Tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos aquí en Puerto Rico a ir a los factores que realmente promueven, inciden en la generación de violencia. La baja autoestima, ese autoconcepto y esa visión de cuán importante yo soy, si soy una persona con capacidades, si puedo hacer algo en sociedad, si me veo como una persona competente. Ese concepto se origina también en la familia y muchos de los actos de violencia, no solamente de hombres a mujeres, también de hombre a mujer, tienen que ver con la inseguridad personal de estas personas para poder relacionarse con otras personas, para poder controlar sus emociones, para poder trabajar con las conductas. ¿Se está trabajando con eso? ¿Podemos identificar a estos niños en las escuelas? ¿Qué están haciendo los profesionales de la conducta en las escuelas? ¿Hay algún sistema elaborado para que estos niños puedan ser atendidos, para incorporar a todo el andamiaje de familia y trabajar con esto? Mira, hemos identificado esto en tu niño. Tenemos que establecer un plan de tratamiento. Esto hay que atajarlo a tiempo. Nadie está hablando de eso en Puerto Rico. Los celos patológicos también, pero ese es otro factor que tiene que ver precisamente con el tema de la salud mental. No es porque el hombre quiera ser así, no es porque el hombre tenga unas reglas impuestas que lo llevan a comportarse de tal manera. No, se originan en las disfunciones y en las patologías y en los trastornos. Nos tenemos que preguntar qué estamos dispuestos a hacer en Puerto Rico, porque mientras sigamos diciendo que todo esto se va a resolver con el currículo de perspectiva de género, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos, estamos sencillamente obviando a un lado lo que realmente podemos atender para trabajar con esto. España es otro buen ejemplo. En España se comprobó que los jóvenes que fueron educados con perspectiva de género continuaron con los actos de violencia en el noviazgo, incluso aumentando los casos de agresiones sexuales. España lleva muchísimos años implementando el currículo de perspectiva de género. Lo mismo con Argentina. Las estadísticas no bajan en todos estos países donde se ha implementado este experimento. Así que, miren, el tema es complejo. El tema no es tan simplista, no es tan sencillo como nos quieren presentar aquí en la discusión de Puerto Rico. La pregunta que todos nos tenemos que hacer: ¿estamos dispuestos a cambiar la forma de atender este asunto? ¿Estamos dispuestos a tener las discusiones profundas que realmente nos lleven a elaborar estrategias
y proyectos que atiendan la verdadera causa. Estamos dispuestos a trabajar con la violencia intrafamiliar, estamos dispuestos a trabajar con la crisis de salud mental en Puerto Rico, estamos dispuestos, las organizaciones y también todo este andamiaje político, social, las discusiones en la radio, en la televisión, a verdaderamente atender lo que está sucediendo en el país, porque mientras sigamos diciendo que la culpa de los fundamentalistas, que las culpas de los padres que se oponen al currículo con perspectiva de género, no vamos a resolver el problema en Puerto Rico. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos dispuestos a meter manos con el tema? De lo contrario, como he dicho en otros programas, vamos a seguir patinando en lo mismo, no vamos a tener los resultados que esperamos y mientras tanto las mujeres y las niñas y también los niños siguen siendo víctimas de agresores en las relaciones de pareja. Se los dejo ahí. Medite sobre esto que hemos estado hablando. No es tan sencillo como nos quiere llevar la prensa y los analistas y los políticos en el país. Tenemos mucho que hacer. Para recuperar la política tenemos que atender los verdaderos factores. Escúcheme bien, para atender esto tenemos que atender los verdaderos factores. Y si les gusta este contenido, por favor, suscríbase, comente, comparta. Importante que continuemos compartiendo este material que es un poquito distinto a lo que estamos escuchando aquí en Puerto Rico, pero que nos presenta una perspectiva distinta sobre lo que realmente está sucediendo en Puerto Rico y cómo podemos atenderlo. Nos vemos en un próximo episodio de Elian Verónica desde la Diestra.